RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 13 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, en la tarde de hoy, cerrando la semana. Ha dicho el presidente interino, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que, bueno, él suele tomarse fotografías con mucha gente. De esta manera respondió a los señalamientos en su contra por estas fotografías que se hizo con líderes de la banda de Los Rastrojos cuando cruzó la frontera con Colombia para participar en el concierto que, recaudó ayuda humanitaria en la ciudad de Cúcuta para Venezuela. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. En entrevista con varios medios de comunicación colombianos, negó que estos grupos le prestaran su seguridad durante el paso entre Venezuela de Venezuela a territorio colombiano. Acusó a Maduro de amparar a grupos irregulares en nuestro país y aseguró que intentan tapar la crisis humanitaria que afecta a Venezuela. Insistimos, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Lo cierto es que el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal anunció una nueva investigación contra el mandatario interino, mientras el ministro de Interior de Nicolás Maduro, Néstor Reverol, acusó a Juan Guaidó de supuestos vínculos con el paramilitarismo colombiano. Por cierto, el presidente de Colombia, Iván Duque, sin entrar en el fondo de la polémica, calificó a Juan Guaidó como un titán de la democracia. Vamos a hablar al respecto. De hecho, Maduro acaba de decir hace algunos minutos, según lo destacan las redes sociales, que hay más pruebas sobre estos supuestos vínculos entre Guaidó y grupos paramilitares. Varios datos. En el país vecino fue dado de baja alias Alonso, disidente de las FARC, señalado por participar en el asesinato de la candidata al municipio Suárez, Karina García, ocurrido hace 12 días. En palabras de Jorge Arreaza, quien va a representar, por cierto, a Maduro en la Asamblea General de la ONU, el TIAR significa una amenaza a la soberanía nacional. Claro, nada dice, y esto lo agregamos nosotros, de los grupos irregulares que, tienen actividad en nuestro país. Y el segundo vicepresidente de la Asamblea, Stalin González, aseguró este viernes que el diálogo en Barbados ya no es viable. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, Javier Ignacio Mayorga, es periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, está al frente de la página web crimenesincastigo.com. Javier Ignacio, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer hablar contigo nuevamente y dirigirme a tus oyentes. Un gusto conversar contigo, Javier Ignacio. Comenzaría esta conversación a partir de lo que está ocurriendo en la frontera, este despliegue militar que ha promovido Nicolás Maduro. Ahora, se cruza con estos señalamientos que tratan de vincular a Juan Guaidó con grupos paramilitares colombianos. Unas fotografías, por cierto, que entiendo fueron tomadas el pasado mes de febrero. ¿Qué puedes decirnos? Sí, creo que hay dos cosas o dos informaciones que se están mezclando, puesto que han surgido a la palestra en estos días. El tema de los ejercicios militares Soberanía y Paz 2019 llama mucho la atención por varias razones. En primer lugar, porque se trata de unos ejercicios producto de una orden que ha dado Maduro en un contexto muy particular en el que se estaba señalando que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia estaban prácticamente todas ellas asentadas en Venezuela. Me refiero obviamente a la fracción de la FARC que declaró en días recientes su vuelta a las armas, encabezada por Iván Márquez y Susan Trich. El gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, pero también los voceros de las fuerzas de defensa, las fuerzas militares,
han señalado con insistencia que tanto la cúpula de la FARC como las del Ejército de Liberación Nacional están en Venezuela. En ese contexto es que Maduro ordena los ejercicios militares. Por cierto, horas antes de esto, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, había autorizado, toda vez que ha sido reconocido como presidente interino del país por 53 países, entonces autorizó en esa calidad la vigilancia satelital a el territorio venezolano con el fin precisamente de detectar, de circunscribir, de ponerle una bandera en el mapa a esos emplazamientos que supuestamente tiene tanto la FARC como el ELN en el país. Y eso tenía un sentido en ese momento, y por ende la reacción del gobernante Maduro, no solo con respecto a este pronunciamiento de Guaidó, sino también al curso de acción que tenía Colombia y la comunidad internacional. Ahora bien, de lo dicho a lo hecho, pues hay una distancia importante. Si bien es cierto que han salido algunas fotografías de despliegues de armas, sobre todo lo correspondiente a la declaratoria de la alerta naranja, que es el alerta fase 2, es digamos la escala intermedia dentro de 3 posibilidades que existe hasta declarar la conflagración en Venezuela, pues se han hecho unos despliegues o unos traslados de baterías antiaéreas hacia la zona fronteriza con Colombia. Hemos visto algunos videos que han corrido por redes sociales y esto ha sido confirmado por militares en el terreno. Ha habido una importante concentración de armamento en el área adyacente a San Antonio del Táchira, Rubio, La Mulera. Por esa zona se han hecho algunos emplazamientos de baterías antiaéreas, pero también ha habido movilizaciones en Cojedes, en el área del Pao, y simultáneamente se han ordenado juegos de guerra, como lo denominan en la Armada, específicamente en lo atinente a las unidades de operaciones especiales que están por los lados de Turiamo, y que recordaremos que algunos de ellos fueron detenidos por un supuesto complot contra Maduro hace ya un año. Bueno, esta misma unidad ha sido incorporada a unos juegos de guerra. Otro elemento interesante, María Alejandra, es que estas maniobras, Soberanía y Paz, que deberían terminar el 28 de septiembre, no se circunscriben exclusivamente a los estados fronterizos con Colombia. Por ejemplo, hemos leído el día de hoy una minuta de la Guardia Nacional con un procedimiento que refiere un enfrentamiento con fallecidos en Coro, Estado Falcón. Y cuando lees la minuta, el encabezado se refiere precisamente al desarrollo de los ejercicios Soberanía y Paz. Y esto también se ha plasmado en algunas partes que elaboraron en Guárico y que han elaborado hacia el oriente del país. Entonces estamos en presencia de unas maniobras que no son solamente de la frontera, que abarcan todo el país y que suponen, María Alejandra, una reedición de otras 2 maniobras anteriores en cuanto a la incorporación de lo que el régimen ha llamado comunidades organizadas, que no es otra cosa sino los colectivos armados, las milicias bolivarianas y todo lo que se pueda, digamos, solapar a través de esa figura. Y con esto, María Alejandra, digamos, termino el primer análisis que se puede hacer a propósito de esta operación, que tiene, por cierto, un altísimo contenido propagandístico. Javier Ignacio, si me permites, me voy a detener en lo que tú publicabas en tu portal Crímenes sin Castigo con relación a la presencia de las FARC
de la disidencia de las FARC en nuestro país, incluso del Ejército de Liberación Nacional, citando a un coronel del ejército, decías tú o dices tú que el anuncio divulgado por alias Iván Márquez viene a formalizar una situación que ya se conocía y mencionas, bueno, aparentemente la presencia del Frente 33 en territorio nacional, concretamente en el estado Zulia, así como la presencia del Frente número 1 de la disidencia de las FARC en el estado Apure, entre otros. Yo quisiera tu comentario al respecto, porque los medios de comunicación colombianos, bueno, han destacado que efectivamente Maduro y, bueno, quienes lo acompañan han utilizado las fotografías desafortunadas, por decirlo menos, de Juan Guaidó con líderes de la banda de los Rastrojos para tratar de evadir el otro tema, que es justamente la presencia de la guerrilla, de la disidencia de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional y otros grupos en territorio venezolano. Yo te pediría un comentario en relación a este tema. Sí, nuevamente hay dos procesos simultáneos que parecieran, digamos, de alguna manera entrelazarse. El tema Guaidó, retratado con supuestos líderes de la banda criminal Los Rastrojos, obviamente que debe llamar análisis, debe llamar la atención. Creo que el propio diputado ha intentado una primera aclaratoria, pero considero que quizá no sería suficiente esto. Valdría la pena quizá, María Alejandra, hacer un análisis de esta foto, un análisis detallado, profesional, la gestualidad de lo que se refleja en esa gráfica, siempre y cuando sea una gráfica auténtica, no trucada, ni sacada de contexto, refleja básicamente la actitud de alguien, de un líder político al que le han llegado de repente de buena manera para tomarse lo que llamaríamos un selfie. Eso puede ser evaluado de esa forma. Lo demás sería, digamos, ir más allá de eso. Habría que revisar exactamente en qué contexto se llevó a cabo esta gráfica, esta toma, más allá del paso de Guaidó durante la fase previa a este concierto y el tema de la ayuda humanitaria por allá por el mes de febrero. Más allá de eso, ver si de repente había algo más, investigar, indagar más, aunque rescato nuevamente la importancia de que el diputado se haya pronunciado a pocas horas de haberse publicado esta foto, digamos, dando su propia versión de los hechos. Eso por una parte. Ahora bien, del otro lado está el tema de la relación vieja entre la FARC y el gobierno venezolano. Sobre esto, quien te habla ha escrito algunos ensayos. Están en el portal crimenesincastigo.com. Pero, de hecho, ha salido bastante literatura al respecto. De manera que no estamos hablando de un tema nuevo. Lo importante en este momento es que esto que, digamos, se ha declarado en armas, esta fracción de la guerrilla liderada por alias Iván Márquez y Jesús Santrich, que anuncia su vuelta a la violencia armada, pues ha sido una fracción que ha sido invitada por el presidente Maduro para permanecer en Venezuela. Lo hizo en el contexto del Foro de Sao Paulo, en un acto público. Estamos entonces sumando un hecho y otro, y obviamente el resultado lo podemos ver en estos informes que se plasman de la Guardia Nacional, pero que también hay otros de otras instancias de las Fuerzas Armadas que reflejan el posicionamiento de la FARC, específicamente de estos frentes que siempre han tenido vida en la frontera con Venezuela, pero que ahora básicamente se han trasladado a territorio venezolano. Y hablamos del Frente 1, que nace en Arauca y pasa hacia el estado Apure, y del Frente 33, que tenía acción en el área, digamos, de la frontera con Zulia, y que ahora se ha trasladado a Río de Oro. Son militantes del Frente 33 los que presuntamente participaron en un enfrentamiento
con efectivos del ejército en los anteriores ejercicios, en un suceso que arrojó 2 muertes y estas personas fueron identificadas como venezolanos que habían participado en el proceso de desmovilización y que por ende se trataba de militantes de la FARC. Uno deduce entonces que no se habían desmovilizado, no habían entregado las armas y por el contrario se habían trasladado a Venezuela para continuar sus andanzas. Javier Ignacio, tú mencionas la primera aclaratoria que hace el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional sobre este incidente, esta fotografía que, bueno, en Colombia ha generado una profunda polémica o al menos una profunda discusión, te diría yo, porque efectivamente, como dices, habrá que ver el trasfondo. De momento, el mandatario interino niega cualquier vínculo con estas personas o incluso la organización a la que pertenecen. Vamos a escuchar un extracto muy pequeño de lo que decía Juan Guaidó al respecto. Yo quisiera tu comentario. Vamos por parte. Lo primero es decir lo que pasamos los diputados, mi persona, para lograr llegar al concierto. 11 alcabalas, bloqueo, disparos por parte de los colectivos y, por supuesto, para lograr ir a buscar la ayuda humanitaria del pueblo de Venezuela. Eso es lo primero. No podemos descontextualizar. Como ustedes vieron ahorita, me pidieron varias fotos y como ustedes saben, y lo lamentable de esto, la frontera colombo-venezolana, como la con el sur de Venezuela, está absolutamente plagada de paramilitares, guerrilla, FARC, ELN, amparados por el régimen de Nicolás Maduro Moro. Quisiera tu comentario, Javier Ignacio, porque entre otras cosas, con relación a este caso de las fotografías, la prensa colombiana destaca que uno de los presuntos líderes de los rastrojos, alias el Brother, se entregó 4 meses después de posar en esa fotografía. Sería muy fácil, bueno, dependiendo, ¿no?, en qué circunstancias se hace un careo con este señor, pero tratar de contrastar información al respecto. Quisiera saber qué opinas tú sobre este tema. Te escuchamos. Bueno, era hasta cierto punto lógico que en ese contexto Juan Guaidó iba a sacarse numerosas fotos con cualquier persona que en ese momento le hubiera echado una mano para permitirle el paso hacia Colombia. Obviamente Guaidó no pasó a Colombia por el puente, Guaidó pasó a Colombia por una trocha, y las trochas, esos 280 pasos que hay entre Venezuela y Colombia, en su gran mayoría están dominados por grupos irregulares. Entonces, bueno, allí lo que uno presume por, digamos, conocimiento del área, pero también por la forma como debe actuar una persona con semejante importancia, es que allí se hace lo que llaman una pregira, y en esa pregira se va tratando de precisar por qué lugares habría un paso menos arriesgado para la persona de importancia, que en este caso es Guaidó. Entonces, luego que ese paso se da, obviamente quienes han estado allí presenciando este proceso pudieron tener el interés de retratarse con Guaidó. Fíjense, no es la primera vez que este tipo de fotos comprometedoras salen a la luz pública. Desde muchísimo tiempo atrás, políticos, candidatos presidenciales, salen retratados en momentos básicamente inopinados, por decirlo así, en el momento del mayor descuido, con una persona que después se sabe tiene antecedentes penales, pertenece a determinados grupos criminales, y bueno, ese puede ser el caso que estamos tratando. Nuevamente reitero, María Alejandra, yo creo que valdría la pena, si esta persona se ha entregado, como ha salido la información, obviamente, entender cómo fue el curso de esta foto y por qué ha percolado hacia la prensa. Creo que el primer medio que lo sacó fue El Espectador, si la memoria no me falla, y desde allí entonces esto, digamos, se propagó
a través de las redes y de toda la información electrónica. Bueno, esto quiere decir que había un interés específico del lado colombiano en que esta foto saliera para medir, si se quiere, cómo era la reacción del diputado Guaidó. Creo que hasta ahora Guaidó ha suministrado una explicación que calificaría de preliminar, pero creo que, sin embargo, que faltaría abundar en detalles sobre el contexto en el que se tomó esta fotografía. Finalmente, Javier Ignacio, antes de ir a la pausa para ir a publicidad, el presidente de Colombia anunció que va a llevar esto a la Asamblea General de Naciones Unidas. Me refiero a la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio nacional, incluyendo esta disidencia de las FARC, que prácticamente en este video recientemente publicado declara la guerra a lo que ellos han denominado como la oligarquía colombiana. Quisiera tu comentario al respecto. Te escuchamos. Fíjate, María Alejandra, cuando Iván Márquez hizo ese pronunciamiento de, ya denunciar los acuerdos de paz y volver a las armas, creo que tú y yo hablamos en tu programa sobre ese hecho específico. Y en aquella oportunidad señalábamos la necesidad de que Colombia profundizara y precisara en todo lo que había dicho el presidente Duque en su primera locución, cuando en 3 oportunidades señaló una alianza entre Maduro y los grupos irregulares, específicamente la FARC y el ELN. Bueno, en el foro de la Organización de Estados Americanos, el canciller Holmes ha suministrado un informe bastante detallado, María Alejandra, con los emplazamientos que tendría tanto la FARC como el ELN aquí en el país y del lado colombiano de la frontera. Creo que ya la pelota como que está del lado del Ejecutivo venezolano. Y si estos ejercicios, María Alejandra, transcurren sin que haya ningún reporte de enfrentamiento ni contacto hostil con estos grupos irregulares que se supone permanecen en el área donde los ejercicios se van a realizar, uno podría entonces empezar a sospechar sobre la existencia de la mentada orden, según la cual las fuerzas militares venezolanas, la Fuerza Armada venezolana, tiene prohibido ir contra estos grupos. Entonces vamos a ver, porque dicho sea de paso, María Alejandra, uno debe siempre observar que en el seno de la Fuerza Armada todavía quedan oficiales y tropas profesionales y unidades que no están de acuerdo con esta especie de maridaje que existiría entre los grupos irregulares y el otro sector de la institución militar venezolana. Javier Ignacio Mallorca, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis sobre lo que está ocurriendo en la frontera en el marco de este despliegue militar anunciado por Nicolás Maduro. Él es periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado. Además, está al frente de la página web crímenesincastigo.com. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750, con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de las informaciones que están en desarrollo en Venezuela y más allá de nuestras fronteras, tenemos que comentar las declaraciones que ofrecía el presidente de Colombia, Iván Duque, ofreciendo un espaldarazo al presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Hoy le preguntaban justamente sobre lo que hablamos con Javier Ignacio Mallorca, estas fotografías donde aparece el presidente del Parlamento, presidente interino, junto a supuestos líderes de la banda Los Rastrojos. El mandatario colombiano se refería en los siguientes términos a esta situación. El presidente Guaidó esta mañana, en su estilo, en su forma, que siempre es bastante diáfana, explicó cómo fue su ingreso al país. Pero además yo lo tengo que decir, ¿qué hicimos nosotros? En territorio colombiano, nosotros le dimos la bienvenida y le dimos la protección cuando él nos visitó. Pero más allá de si hay foto, no hay foto, de si saludó o no saludó a muchas personas, porque muchas personas lo saludan con afecto y con aprecio, lo que quiero destacar es quién es él. Él es un titán, él es un héroe que está luchando por la democracia de su país. Un hombre que ha tenido la gallardía y los arrestos de enfrentar a un dictador que le ha perseguido a su familia, que le ha perseguido a su esposa, que ha tratado de afectar psicológicamente a todos los miembros de su equipo, que ha llevado a muchos ciudadanos a la cárcel por defender la democracia. Juan Guaidó es realmente un héroe de la democracia y nosotros nos sentimos muy orgullosos que hubiera visitado Colombia, pero además que hubiera participado en la reunión del Grupo de Lima que hicimos justamente 2 días después de su visita. Y nos parece heroico lo que está haciendo, que sigue desafiando la dictadura, que además quiere con las armas acallar a cualquier expresión libre. Entonces yo creo que nosotros los colombianos tenemos que sentirnos primero orgullosos
de tener un aliado como el presidente Guaidó, de tener aliados como la Asamblea Nacional, y todos juntos debemos seguir trabajando para que Venezuela recupere su democracia, su libertad y su porvenir. Sobre estas declaraciones, nuestro próximo invitado ha escrito que la guerra de Maduro y Duque, esta nueva alianza armada, podría generar una confrontación violenta en la región. Ojalá que no sea así, pero para ahondar en el tema, saludamos a Francisco Olivares, periodista, escritor, articulista de varios portales informativos. Francisco, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo a toda la gente que te escucha en este momento. Pues mucho interés de conversar contigo acerca de la dimensión internacional de este tema. Escuchabas un extracto de la declaración que ofrecía hoy el presidente Iván Duque. Le preguntaban sobre estas fotografías del presidente interino Juan Guaidó con supuestos líderes de la banda Los Rastrojos. Él respondía en los términos que acabas de escuchar. Yo te pediría un comentario en torno a este tema. No, bueno, el tema este de la foto, la verdad es que yo particularmente no le doy tanta importancia. El presidente encargado Guaidó atravesó una frontera en un momento complicado, y allí, en ese punto donde operan todas estas organizaciones, es factible que dos personas que están ligadas a este grupo de narcotráfico que tiene mucho tiempo y muchos años operando en esa zona se le acercaran y se tomaran una foto con él, pues. Ahora, pero de allí me llama la atención, a Francisco, inferir más allá que él tiene un vínculo con esta gente o que él es narcotraficante, bueno, yo creo que hay una distancia muy grande y tendrían que demostrarlo, ¿no? Pero eso no lo van a demostrar, eso lo descarto de plano. En cambio, más allá de eso, Francisco, me interesa mucho conocer tu opinión acerca del espaldarazo que ha ofrecido el presidente Iván Duque, que lo sigue calificando como un aliado de Colombia en la región. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, eso es un factor muy importante. Mira, María Alejandra, en la situación en estos días, con el cambio que hubo con este grupo de disidentes de la FARC, que asumen nuevamente las armas, pero además crean una organización con aliados importantes como el ELN, que se llama el Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia, que es una organización armada, ¿verdad?, que se reorganiza nuevamente con todos los grupos disidentes armados que hay en Colombia y ahora también en Venezuela, porque muchos de estos grupos, luego del acuerdo de paz, se vinieron a operar desde Venezuela. Además de eso, hay una histórica recolección y vinculación del gobierno venezolano con estas organizaciones. Es un acuerdo, una complicidad ideológica que se ha establecido desde el Congreso, en que tenía mayoría el oficialismo allí en la Asamblea Nacional. Y desde el mismo presidente Chávez y ahora después Maduro, abiertamente en declaraciones que han dado, han manifestado esa alianza. Los llaman digamos, como personas aliadas, como solidarios en su proyecto político, y tienen, por supuesto, compromisos con estas organizaciones. Es decir, allí no hay nada que demostrar. Colombia y el canciller colombiano ha presentado una serie de documentos que demuestran que ellos operan desde Venezuela, pero más allá de eso, el mismo gobierno ha manifestado claramente su alianza con estos grupos guerrilleros. Ahora, Francisco, me llama la atención la conclusión a la que llegas en este papel de trabajo que publicas en tus redes sociales, en primerinforme.com, acerca del alcance que podría tener esta alianza armada y el impacto para la región. Y lo saco a colación porque me parece que lo hablamos la última vez que tuvimos oportunidad. La pregunta que yo te haría es, la comunidad internacional, incluyendo los aliados de Maduro, Rusia y China, ¿van a permitir que esto vaya a más, tomando en cuenta que el asunto ya va a pasar a la Asamblea General de Naciones Unidas y no sé si incluso al Consejo de Seguridad de la ONU por la denuncia que va a elevar el gobierno colombiano? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo no creo que estos aliados en específico, China y Rusia, coincidan con estas posturas. Tenemos que ver lo siguiente.
Sí, me parece que perdimos comunicación o tenemos allí problemas con el teléfono de Francisco Olivares, periodista, nos acompaña, articulista, expresando opinión y análisis acerca de, la posición de la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Recientemente el secretario general de la ONU pedía, un diálogo entre Venezuela y Colombia, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en la frontera. Lo cierto es que el gobierno colombiano, y lo ha dicho el presidente Duque, va a elevar denuncia en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, a la que, por cierto, Nicolás Maduro decidió no asistir, sobre la acción de estos grupos luego de la decisión de la disidencia de las FARC de volver a las armas en territorio colombiano. Comentar que hoy se anunciaba la baja de alias Alonso, que formaba parte de la disidencia de las FARC, aparentemente responsable, señalado como responsable de la muerte de una candidata a las elecciones municipales en Colombia. La candidata, su madre y quienes la acompañaban en un hecho terrible, abominable. Francisco, te preguntaba acerca de la posición de los aliados de Nicolás Maduro en el marco de esta discusión que va a abrir, que va a promover Colombia. Ya no se trata del impacto de la crisis humanitaria o la ausencia de la democracia en nuestro país. Se trata de la acción de grupos que son capaces de cometer actos tan terribles como la muerte de esta candidata, o incluso un grupo de cadetes en Bogotá. Ya me refiero al Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, fíjate tú, yo no creo que los aliados del gobierno venezolano, es decir, Rusia y China, coincidan con esta postura de apoyar a grupos irregulares, especialmente a los disidentes de la FARC. El gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, no ha emitido una declaración clara que se deslinde de estos nuevos grupos armados. No lo ha dicho hasta el momento. Adicionalmente, hay evidencias de que estos dos dirigentes del grupo disidente de la FARC están en Venezuela. Digamos, no hay una prueba fehaciente sobre eso, pero hay evidencias que están operando desde Venezuela. De manera tal que el peligro está, y el juego peligroso que estaría jugando el gobierno de Maduro es apoyar a estos grupos que se estarían rearmando desde Venezuela para organizar esta nueva alianza que el mismo Iván Márquez denominó Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia. Es decir, un movimiento armado que busca el poder por la vía violenta en el vecino país colombiano. En ese sentido, esto podría considerarse, para efectos del gobierno colombiano, una agresión que se gesta desde Venezuela. Ahí es donde veo el peligro y la delicada posición que está asumiendo el sector de Maduro frente a estos disidentes. Finalmente, Francisco, yo te preguntaría, tomando en cuenta el análisis que tú publicas sobre esta confrontación violenta en la región, si la comunidad internacional va a permitir que esto finalmente ocurra. Decía Elliot Abrams que ojalá este despliegue militar del lado venezolano no termine en una confrontación, porque ellos, el gobierno de los Estados Unidos, saldría a apoyar a su aliado, en este caso a Colombia. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Fíjate tú, María Alejandro, yo no creo que eso ocurra, y te voy a decir por qué. El señor Maduro movilizó tropas a la frontera, y allí se quedan. Allí no hay un ejército enemigo a quien enfrentar, porque Colombia no va a prestarse para digamos, generar una situación de enfrentamiento armado entre los dos países. Ya lo ha dicho el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia. Nosotros no vamos a disparar el primer tiro, lo han dicho. Tampoco lo va a hacer Nicolás Maduro ni el ejército venezolano. Entonces, ¿qué es lo que genera la situación de crisis? La situación de crisis la genera aupar campamentos guerrilleros en territorio venezolano que van a utilizar el poder económico que manejan y el poder armado que piensan reorganizar, ¿verdad?, para generar acciones armadas en territorio colombiano. En ese sentido, la territorialidad ahí no vale.
Acuérdense, y yo hago una referencia hacia lo que ocurrió en el año 2006, creo que fue, el ataque al campamento de Raúl Reyes en Ecuador. ¿Qué pasó allí? Raúl Reyes, desde Colombia, desde Ecuador, en la frontera sur de Colombia, tenía su campamento y desde allí operaban y dirigían acciones hacia territorio colombiano. Durante 2 años, el gobierno colombiano vigiló esas acciones de Reyes hasta que finalmente, durante la presidencia de Álvaro Uribe, tomó la decisión de atacar el campamento. Eso generó, por supuesto, una polémica internacional, pero toda la acción que hacían estos guerrilleros desde el campamento en Ecuador impidieron que Ecuador pudiera reclamar la violación al territorio ecuatoriano. Eso fue lo que ocurrió. Yo pienso que de haber una situación violenta o armada, sería algo más o menos como lo que ocurrió en Ecuador, sería directo a un grupo armado que está, digamos, amenazando la seguridad de Colombia. Ese sería el escenario que se pudiera presentar. Yo solamente observo lo que pasa, no estoy diciendo que eso pudiera ocurrir. Sí, ojalá que no, sinceramente, Francisco, pero lamentablemente, claro, tanto al cántaro al agua hasta que finalmente se rompe. Yo no veo una posible confrontación entre los dos ejércitos. La situación está planteada en el problema que existe con el apoyo o con el presunto apoyo del gobierno de Maduro a los grupos estos que se están armando desde este lado de la frontera. Francisco Olivares, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos. Periodista, escritor, articulista de varios portales informativos, expresando opinión y análisis acerca de la dimensión internacional de este tema, lo que está ocurriendo en la frontera entre Venezuela y Colombia. Vamos a la pausa. Regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Gaucho Herrera, artífice de relatividades. Nada más concebir la idea de dedicarse a la teoría de la relatividad de Einstein, entre tanto paisaje caribeño, puede lucir como un extravío tropical. Sin embargo, a esa utopía dedicó Luis Herrera Cometa sus mejores esfuerzos.
Había nacido circunstancialmente en Buenos Aires en 1946. De allí su persistente alias El Gaucho Herrera. Estudió física en la hoy desaparecida Unión Soviética y obtuvo su doctorado en Francia. El Gaucho Herrera consiguió en las aulas de la Universidad Central de Venezuela el escenario para imponer su utopía a la realidad. Allí enseñó y graduó una veintena de doctores y logró una masa crítica de físicos para la creación de seminarios sobre relatividad y campos en un polígono formado por la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Universidad Simón Bolívar, y que posteriormente el emergente grupo en la Universidad de los Andes añadiría su cuarta arista. El Gaucho Herrera enfocó su interés científico en diversos problemas de la física teórica. En particular, en desentrañar lo que una teoría compleja como la relatividad general tiene que decir sobre distribuciones de materia y energía muy concentradas y con enormes campos gravitacionales, como estrellas de neutrones. Publicó, organizó congresos, escuelas y otras rutinas propias de la vida académica, pero además logró el reconocimiento de sus pares. Obtuvo el prestigioso premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar, el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Fundación Juan Alberto Olivares de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El doctor Luis Herrera Cometa no abandona su pasión por la física teórica y desde la diáspora en Salamanca mira con preocupación la disolución de la edificación científica que tanto ayudó a erigir. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. A propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país, nuestro siguiente invitado ha dicho que Venezuela está desapareciendo como país petrolero, aunque usted no lo crea. Se trata de José Trojardi, especialista petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. María Alejandra, qué gusto estar nuevamente contigo. Un gusto conversar con nuestro invitado, iniciar la conversación a partir de esta conclusión. ¿Cómo pasó esto, más allá de lo evidente? Escuchamos. Pues mira, es bien difícil entender cómo puede haberse destruido una institución, una actividad tan fuerte como lo era la industria petrolera venezolana, con más de 100 años de crecimiento continuo. Una empresa que llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, solo superada por Saudi Aramco, que llegó a tener 20 refinerías en distintas partes del mundo, incluyendo las venezolanas, que llegó a controlar el 10% del mercado interno de gasolina más grande del mundo, como era el de los Estados Unidos a través de su filial Citgo, que llegó a Venezuela a transformarse en el primer exportador, abastecedor externo de petróleo de los Estados Unidos. Es decir, la cantidad de hitos impresionantes de la fortaleza de la industria petrolera venezolana son increíbles. Yo nunca me imaginé, yo estuve en el directorio de esa empresa, yo nunca me imaginé que PDVSA podía ser destruida. Y de hecho, cuando el presidente Chávez llega al poder, Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios. Ya se había aprobado la apertura petrolera, se habían suscrito todos los contratos de la apertura, habían sido ratificados por la Corte Suprema de Justicia,
El futuro que le auguraba, que tenía la industria petrolera en Venezuela era brillante. De haberse cumplido todos esos contratos, hoy deberíamos estar produciendo cerca de 5,5 millones de barriles diarios. Y las cifras que nos acaba de dar la OPEP nos hablan de 712,000 barriles por día, y vienen en caída libre la producción. Están las instalaciones están cerradas, está trabajando a Muay Cardón a más o menos el 10% de su capacidad, además están inoperativas las grandes plantas transformadoras de crudos, que eran capaces de transformar los crudos extrapesados de la faja del Orinoco en crudos sintéticos de alto valor internacional, están prácticamente inoperativas, se están dedicando simplemente a mezclar crudos extrapesados con crudos livianos para en lugar de ir al procesamiento y transformación en crudos sintéticos. Es decir, es una catástrofe inexplicable. Y todos sabemos de dónde viene, pues todo esto se origina primero en el 2002-2003, cuando el presidente Chávez despide 20,000 trabajadores de la industria petrolera que acumulaban en conjunto 300,000 años de experiencia y conocimiento. Después, cuando aprueba la ley de hidrocarburos en el 2008, que hace inviable las inversiones para las empresas extranjeras en el país. Es decir, el conjunto de errores, son tan incomprensibles que yo no los puedo entender. Más allá de verlo, de explicarlo a través del prisma del modelo ideológico que se han empeñado a imponer en nuestro país y que nos ha llevado a esta situación, yo le preguntaría a nuestro invitado el impacto que tiene o que ha tenido la decisión de Petrochina, por ejemplo, uno de los aliados comerciales de Nicolás Maduro, de suspender operaciones en Venezuela para evitar las sanciones, para explicar lo que está ocurriendo con la industria en nuestro país. Claro, fíjate, eso tiene dos vertientes diferentes. Primero es la vertiente política, a través del plan de la patria, los distintos planes que ha venido haciendo la revolución en Venezuela, siempre se habló de un nuevo modelo geopolítico a través del cual iban a buscar aliados geopolíticos que acudirían a Venezuela en caso de necesidad. Y esas alianzas eran fundamentalmente China, Rusia, Turquía. Es increíble. Pero ¿qué está pasando en este momento? El aliado más importante que tuvo la revolución venezolana durante más tiempo fue China. China le llegó a prestar más de 60,000 millones de dólares a Venezuela. Buena parte de ese dinero solo servía, por cierto, para comprar productos chinos. Por eso el país se llenó de autobuses chinos, de carros chinos, de teléfonos chinos, de toda la quincallería china. Le dieron contratos increíbles, como fue en la faja del Orinoco el contrato con Sinovenza, la refinería de Cabruta, que iban a construir con una inversión de 14,000 millones de dólares y nunca hicieron. Era impresionante las perspectivas que allí estaban. Pero ¿qué está pasando en este momento? Bueno, ese aliado geopolítico, ese aliado de esa nueva estrategia geopolítica multilateral, no está respondiendo al gobierno. En el caso específico de la faja del Orinoco, ellos tenían una de las empresas mixtas que se llamaba Sinovenza, que es una empresa mixta entre PDVSA y CNC, China National Petroleum Corporation, que es la más grande empresa petrolera del Estado chino. Esa empresa había contratado en este momento una ampliación en el procesamiento de crudos de 105,000 a 165,000 barriles diarios a través de una filial de CNPC que se llama HQ. Bueno, HQ acaba de interrumpir el contrato, entre otras cosas porque PDVSA no le ha pagado más de 52 millones de dólares. Por otro lado, la otra filial comercializadora de China National Petroleum Company, CNPC, acaba de interrumpir las compras de petróleo a Venezuela. Los dos últimos embarques no los realizó por temor a ser sancionada en los Estados Unidos. Y esto no es solo por la actitud de Venezuela, es porque la posición de China ha cambiado fundamentalmente a lo largo de los últimos años, y de ser esa potencia que durante muchísimos años crecía vertiginosamente, hoy en día es un país en crisis.
Dos inquietudes a propósito de lo que comparte nuestro invitado con nosotros. Si continúa el declive en la producción petrolera nacional, Venezuela incluso podría quedar por fuera de la OPEP. Eso en primer lugar. ¿Y cuánto tiempo nos tomaría, lo hemos hablado en otras oportunidades, recuperar la industria haciendo las cosas bien y si efectivamente se concreta un cambio en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, primero tendría que concretarse el cambio en el país. De ahí en adelante hay que iniciar inversiones muy grandes. Estamos hablando de entre inversiones y gastos entre 25 y 30 mil millones de dólares por año durante 8 años, nada más que para recuperar la producción que teníamos hace 20 años. Eso habla del nivel brutal de destrucción que ha sufrido la industria. Por supuesto, el Estado venezolano no tiene la más mínima posibilidad de hacer esas inversiones porque lo destruyeron también. De manera que tendrá que ser con inversión privada si los venezolanos nos ponemos de acuerdo en un mecanismo que permitan darle seguridad jurídica a esos inversionistas. Y de allí en adelante, pues mira, hay que empezar a recuperar mercados porque los hemos perdido. De las 20 refinerías que teníamos en el mundo, que eran unos mecanismos a través de los cuales podíamos enviar nuestros petróleos pesados y con mucho azufre porque estaban diseñadas para poder procesar ese tipo de crudo, pues tendremos que volverlas a poner en estado operativo, las que todavía quedan, porque otras se han vendido. O sea, es una destrucción tan monumental que el país en materia petrolera tendría que empezar casi de cero. Además, a contrarreloj, porque el petróleo le queda una vida útil de más o menos 20 años, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, antes de empezar a ser desplazado por otros agentes energéticos menos contaminantes, como la energía solar, la energía eólica y otras que contaminan menos la atmósfera. De manera que la mayor parte de las reservas de petróleo que tiene Venezuela en su suelo, que son cuantiosas, probablemente se terminarán quedando en el suelo para siempre, que en Venezuela no hay un cambio de rumbo urgente. José Toro Hardy, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos, experto petrolero, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con la industria en nuestro país. Lo que parecía imposible, según ha dicho nuestro invitado, Venezuela podría estar desapareciendo como país petrolero. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR.